Congresista Flor Pablo Medina, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Exitosa. Buenos días, Pedro. Bueno, le hemos enviado ayer la comunicación. En los siguientes días, el lunes estaremos reuniendo martes con la presidenta y bueno, tratando el tema. Pero aquí una aclaración. Nosotros no estamos solicitando que nos reconozcan como bancada, porque para ello entendemos que debemos de ser 5. Lo que nosotros estamos solicitando es que nos reconozcan como un grupo parlamentario especial, que también está establecido en el reglamento. Es decir, nosotros, al ser los 3 miembros de un partido electos por el Partido Morado, como bien lo ha señalado, un partido que está con inscripción. Había la duda en algún momento, ahora no hay la duda. Nosotros estamos presentándonos a las elecciones municipales y regionales. Hemos pasado la valla y a la vez esta situación, que es un vacío que existe porque no ha habido antes este escenario en el Congreso, lo que estaría haciendo es restringiéndonos nuestros derechos como parlamentarios. Es decir, si no tenemos una constitución como bancada, que no podemos por el número, como bien lo has señalado, pero sí podemos tener un reconocimiento como grupo parlamentario especial. ¿Para qué? Para hacer las funciones por las cuales nos han elegido, estar en las comisiones, entonces estar en algunos espacios como junta de portavoces, poder participar. ¿Qué estamos pidiendo? Un mínimo de condiciones para ejercer nuestra labor parlamentaria. Por ejemplo, al no ser bancada no podríamos presidir ninguna comisión, no estamos pidiendo ello. No estamos pidiendo tampoco, por ejemplo, proponer a la mesa directiva y una serie de derechos que vemos restringidos por el tema de no ser bancada, pero lo que estamos pidiendo son derechos mínimos. Por eso hemos solicitado la constitución del grupo parlamentario especial. Eso para aclarar, porque algunos dicen, pero ¿cómo si no son 5, son 3, quieren saltarse? No es así. Estamos pidiendo el reconocimiento como grupo parlamentario especial, considerando lo que el reglamento también establece en ese sentido. Pero, congresista Flor Pablo, lo que ustedes piden es ser reconocidos como un grupo parlamentario especial, pero con las mismas facultades de una bancada, en concreto. Claro, en las comisiones, con la única diferencia, mira, que no podríamos presidir una comisión. Por ejemplo, somos conscientes de ello, pero sí integrar como miembros titulares, porque si no, imagínate nuestra labor de fiscalización, que es una labor establecida además por la Constitución, porque es la naturaleza del parlamentario. No podríamos, yo que estoy en la Comisión de Educación, por ejemplo, trabajando todo el tema de la defensa, de la reforma universitaria, de las propuestas en educación, no podría participar. Entonces, ¿cómo quedan mis representados, no? Entonces, hay este vacío y hay también las salidas que da el reglamento. Estamos apelando a ello y conversando también con los voceros. Estamos teniendo muy buena aceptación, la verdad, y tenemos nuestra conversación con la presidenta, con la mesa directiva. Yo creo que vamos a llegar a buen puerto. ¿Y por qué no se busca de repente el consenso para formar una bancada con otro grupo parlamentario? Ya que con el tema de Somos Perú, al parecer, esto no ha funcionado. Pero ¿por qué no buscar un mayor consenso con otra bancada con quien quizá ideológicamente podrían compaginar? Mire, en este momento, en realidad, para nosotros en este momento consideramos que lo más adecuado es mantenernos los 3. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay intereses en cada una de las bancadas y, por ejemplo, para nosotros, en el caso de nuestra última, de la vinculación que hemos tenido con Somos Perú, hay votaciones muy distintas, ¿no? No solamente es un tema de un voto a conciencia, sino, por ejemplo, en los temas propios de reforma universitaria, nosotros presentamos una moción en minoría que no fue respaldada por Somos Perú. Entonces vemos que no solamente es un tema de, en general, nuestro alineamiento ideológico, sino que en términos concretos, hay intereses distintos, ¿no? Entonces preferimos mantenernos los 3 en este momento, sin cerrar las puertas a que más adelante podamos constituir bancada con parlamentarios que también comulguen no solamente nuestros principios, sino también nuestra mirada programática de los derechos, nuestra mirada programática de las reformas con las cuales estamos trabajando, ¿no? Y dentro de esa mirada programática, ¿encuentra usted algún consenso, algún nivel de coincidencia con el ministro Rosendo Serna, ministro de Educación, a diferencia de lo que habría pasado en su momento con Carlos Gallardo? Mira, nosotros, yo he saludado la designación del ministro Serna porque lo conozco, he sido director regional, yo también he sido directora regional de Lima, él de Huánuco durante muchos años. Eso me parece importantísimo, que alguien con conocimiento en la gestión educativa esté a cargo del ministerio. Estamos, de hecho, desde el Partido Morado en una oposición, pero no una oposición pues obstruccionista, sino una oposición constructiva, como siempre lo hemos dicho. Nosotros estamos para fiscalizar y también para proponer, para recomendar.
Le he solicitado una reunión ya, ojalá se pueda dar en los siguientes días, en el marco del seguimiento al plan de emergencia. Creo que ha asumido una actitud muy positiva, por ejemplo, el plantear que la jornada sea completa, porque inicialmente estaba hablando solo de 4 horas, imagínate, como máximo de clases en las zonas urbanas, cuando estamos en un rezago tremendo. Así que creo que su experiencia de gestión y ojalá haya el apoyo también de todo el gobierno, de los gremios, en general, de todo el sistema, porque el tema del atraso escolar, porque hay que decirlo, nuestra condición en educación es crítica. Creo que nos falta ser más conscientes todos de que estos 2 años no son normales. Estos 2 años han generado una afectación en el desarrollo emocional de nuestros niños, en su salud mental, en sus aprendizajes, y él tiene un gran desafío y yo espero que pronto podamos reunirnos y, como digo, saludo los primeros gestos que ha tenido respecto al retorno de la educación. Creo que lo que está pendiente es tener un rol suyo de mayor afirmación, o todavía no ha habido la oportunidad respecto a las reformas educativas, ¿no? La reforma docente, la reforma universitaria, que son temas que están muy sensibles en el Congreso. Ahora, entiendo también que se está citando al ministro de Educación para que explique precisamente cómo va a ser el mecanismo de retorno a clases presenciales. Y más aún si él, por ejemplo, termina anunciando la jornada escolar completa sobre el documento técnico que emitió el Ministerio de Educación y que aún no ha sido borrado, no ha sido eliminado, no ha sido modificado. Porque sigue vigente, más allá del anuncio político del ministro, sigue vigente el documento técnico que todos nosotros conocemos y que establece que en las zonas urbanas solamente habrá 4 horas escolares diarias con un sistema híbrido para aquellos estudiantes que no puedan acudir de manera presencial. ¿Cuándo estaría citando o cuándo se estaría personando o al menos hablando a través de una reunión virtual el ministro Serna ante el Congreso de la República? Nosotros tenemos comisión de educación el día martes, así que yo espero, si es que no hay ningún cambio, él puede estar el día martes en la comisión de educación. Y lo que es cierto es que él ha planteado algunos elementos que significan modificar pues la norma existente en este momento, ¿no? Por ejemplo, la jornada ampliada, pero también es importante, Pedro, que todos seamos conscientes, así como hay un atraso tremendo y una afectación a nuestra educación, también reconocer que las cosas no van a ser iguales, no vamos a volver al escenario 2019. Vamos a ver otro tipo de educación, una educación, como bien dicen, híbrida. ¿Qué es eso de híbrido? Bueno, una combinación en algunos colegios, de acuerdo a los tamaños de la escuela, de las aulas, porque hay que respetar la cantidad de niños que pueden entrar, las distancias. Habrán niños que puedan ir 5 días, habrán otros que puedan ir 3 días por turnos. Va a ser una educación muy contextualizada, muy de respuesta a las capacidades de la escuela, muy de respuesta al contexto mismo, pero sobre todo tiene que ser muy adecuada a la situación educativa de nuestros niños. Imagínate, en un aula la maestra va a tener niños en diferentes situaciones, algunos incluso que no se han contactado, es decir, que ya el maestro no sabe dónde están porque no ha entrado ni siquiera a las clases virtuales. Hay que recuperar a esos niños, hay que hacer una evaluación de entrada, hay que ver planes de refuerzo. Es una educación totalmente distinta a la que va a tener que ocurrir este año 2022. Entonces tenemos que tener mucha flexibilidad y estar muy presentes, los padres en primer lugar, los maestros, el equipo directivo y todo el sistema educativo, y por supuesto el Poder Ejecutivo y Legislativo trabajando de la mano, porque este tema es muy, muy delicado, porque es en realidad el destino de nuestros hijos, de las generaciones, y estos 2 años nos están pasando una factura muy alta. Sin embargo, por ejemplo, recogiendo un poco las declaraciones del ministro de Educación, Rosendo Serna, él habla de la jornada escolar completa, habla de que esto estará bajo la autonomía de cada institución educativa para que elabore la programación de acuerdo a su contexto, como parte del fortalecimiento y descentralización del sistema de enseñanza. Eso dice técnicamente, y los padres de familia dicen, bueno, pues entonces volvemos a ver a nuestros hijos siendo la jornada completa, pero ¿cuándo al fin van a poder implementar el aspecto de la salud mental, que es fundamental? Porque van a regresar a las escuelas de manera presencial muchos chicos afectados emocionalmente, afectados psicológicamente por el tema del encierro, la limitación, la depresión que incluso y ansiedad que ha tomado el estado mental de muchos menores de edad durante el tiempo de la pandemia. Vamos a ver a chicos que ingresan a las aulas en esas condiciones de afectación mental. El Congreso de la República, congresista Flor Pablo Medina, ¿no puede hacer algo al respecto para que se disponga la presencia obligatoria de psicólogos en las aulas, en los colegios? Mira, ahí ya hay una ley que establece la presencia de los psicólogos de manera obligatoria en las escuelas.
Aquí hay un tema de orden presupuestal que entiendo, ¿no? Se está trabajando desde el Ejecutivo, pero aquí sí hay una necesidad de un anuncio que ojalá el ministro de Educación lo haga en la Comisión de Educación. No tenemos en el país todavía un programa de salud mental para las escuelas articulado con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de la Mujer. Sí necesitamos un programa nacional descentralizado. ¿Por qué? Porque el ministerio efectivamente tiene psicólogos, no todos los que quisiéramos, pero tiene, por ejemplo, los colegios de jornada escolar completa lo tienen algunos colegios, pero falta. Pero no solamente eso, no solo necesitamos psicólogos, necesitamos una estrategia integral con asistentes sociales, con una serie de profesionales que coadyuven a una estrategia de cuidado de nuestros adolescentes, de nuestros niños, y no solo de ellos, también de sus familias, porque los que tenemos que apoyar, sostener esa salud mental, emocional de nuestros niños somos los padres y los maestros. Así que tampoco olvidarnos de los adultos, que son tan importantes para este proceso, y por supuesto tenemos que estar sanos los adultos para poder cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Entonces yo espero que el ministro anuncie esta estrategia de salud mental, de salud socioemocional para los niños, que esa es una necesidad. No van a poder aprender nuestros niños si no están sanos mentalmente. Y claro, el otro elemento también es la alimentación, ¿no? La alimentación también es un punto que si bien tenemos caliwarma en primaria, por ejemplo, no tenemos caliwarma para secundaria de manera masiva. Ese ha sido un pedido que nosotros del Congreso lo hemos hecho en reiteradas ocasiones y lo volveré a reiterar ahora al ministro cuando nos visite en la Comisión de Educación. Entonces necesitamos esas condiciones físicas, pero también esas condiciones importantísimas que son las condiciones emocionales, que han sido muy afectadas, ¿no? Imagínate, nuestros niños están, como tú bien señalas, con problemas de ansiedad, de nerviosismo, de depresión y situaciones gravísimas, incluso de afectación a su propio cuerpo, intentos de suicidio reportados, y no olvidarnos también el tema de la violencia. Claro. Estamos en este tiempo en una violencia tremenda, expresada en los embarazos, el crecimiento de embarazos adolescentes. Entonces, nuestra situación de cuidado a nuestros niños, a nuestras niñas, tiene que ser prioritario para poder afrontar los desafíos educativos. Bueno, y usted más que nadie conoce esa realidad porque ha sido ministra de Educación y sabe perfectamente cuál es la situación del aspecto psicológico de salud mental de los estudiantes, donde hay población escolar de 2.000 estudiantes, 2.000 menores, y solamente hay un psicólogo. O sea, ahí vemos el principal problema que tendría que superarse. Pero también hay otro problema, y queremos que esto sí le ponemos a ustedes sobre los hombros como congresista Flor Pablo, en el tema de la infraestructura educativa. Porque nos están diciendo que van a regresar a las clases presenciales, pero lamentablemente la infraestructura educativa sigue tal cual ha quedado el 2019 tras el último año escolar con presencialidad antes de la pandemia. Infraestructuras educativas en precariedad total, cielos rasos por caer, carpetas en mal estado, sistema de desagüe de agua potable deficiente. ¿En qué condiciones van a regresar? Más allá de que el chico pueda reinsertarse socialmente, puede sonar feo a mí lo que estoy diciendo, pero reencontrarse socialmente, es el término correcto, reencontrarse socialmente con sus compañeros, con sus coetarios, pero en realidad la escuela sigue en la misma condición de antes. Esto, por ejemplo, ¿por qué no se pudo hacer algo desde su gestión como ministra de Educación a la fecha? ¿Qué ha pasado en todos estos tiempos como para que no se haya avanzado en la mejora educativa? Mira, hay esfuerzos que se hacen, pero acá hay un tema estructural, efectivamente, que se tiene que abordar, y entiendo, se estado haciendo los intentos. Una es, se tiene que descentralizar el tema, con mayor fuerza el tema de la infraestructura, más posibilidad a los gobiernos locales para hacer, por ejemplo, las demoliciones de los colegios que se nos están cayendo, colocar las aulas prefabricadas. Es un trabajo centralizado aún en PRONIET, y con todo el esfuerzo que haga PRONIET, y lo digo con conocimiento de haber estado en el ministerio, es dificilísimo porque de cada 10 escuelas, para que los que nos están escuchando ubiquen, de cada 10 escuelas, 7 necesitan o cambiarla totalmente o reforzarla. O sea, solamente 3 escuelas de cada 10 están en buen estado. Entonces eso hace que la exigencia sea muy grande. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Tenemos que darle más facultades a los gobiernos locales, distritales, para que puedan ayudar en la infraestructura educativa. Otro asunto que también hemos propuesto desde la comisión, desde el grupo de trabajo y seguimiento de la emergencia
la cual presido con el congresista Roberto Quiabra, Carol Paredes y Diana González, hemos estado todo este tiempo dando estas recomendaciones al ministro, a los ministros de Educación que han estado antes del ministro Rosendo Serna. Por ejemplo, trabajar con el Ministerio de Trabajo, programas de empleo, que se han venido haciendo en parques, en jardines, pero ¿por qué no hacer programas de empleo que las familias entren a ayudar? Porque también en las familias tenemos pues personas, padres de familia que son especialistas en carpintería, en los temas sanitarios, entonces que las propias familias con un programa de empleo, con una asistencia técnica, por supuesto, puedan ayudar a reparar los colegios. En este momento no necesitamos una estrategia, es decir, solo el trabajo de PRONIEC no nos va a ayudar. Necesitamos una estrategia multidimensional, o sea, de varios actores. El gobierno local, por un lado, el Ministerio de Trabajo con programas de empleo que los padres entren a ayudar también, el Ministerio de Educación con las líneas que ya tiene y por supuesto todo en la mira de tener escuelas en buen estado. Ojalá. No vamos a poder construir las escuelas de un día para el otro, pero sí podemos asegurar que, por ejemplo, donde no hay un servicio de agua potable directo, poder abastecer de agua y donde las carpetas no tengamos carpetas, claro, tener carpetas nuevas con el apoyo de los programas de empleo. En realidad, más allá de las estrategias que usted nos está diciendo, las necesidades que la conocemos enteramente, más que todo, consideramos se necesita liderazgo para que esas políticas puedan funcionar, puedan emprenderse y pueda cambiar prontamente la realidad de la infraestructura educativa y la calidad de enseñanza dentro de nuestro país. Congresista Flor Pablo, muchas gracias por la comunicación, la conversación y esperamos que el ministro haga los anuncios